Padre, aquí estamos en tu iglesia reunidos en este día y nos sumamos a nuestros hermanos de todo el país para orar precisamente por nuestro país, por nuestra nación, por la situación imperante, por aquellos que tengan responsabilidades directas, Señor, en tomar decisiones, en actuar en estas cosas. Rogamos por aquellos hermanos, en especial, que están padeciendo esta enfermedad, por nuestros dirigentes que tendrán que ir tomando decisiones y se van tomando, a veces restricciones, a veces impulsar cosas. Oramos, Señor. Queremos que en este día sean muchas, miles y miles las oraciones que se eleven, no solamente por los miles que somos los adventistas, sino por las varias ocasiones que vamos a orar en este día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Saben, hermanos, que cuando es un día de oración, de ayuno, o al menos, en fin, de un cuidado especial de nuestra persona para estar más en condiciones de tener claridad en nuestra mente para orar, saben que no debe estar ausente, sin embargo, el espíritu de contrición y de humillación. No es un día triste, no es un día de duelo, es un día en un sentido de gozo que podemos tener la oportunidad de orar, como señaló en la lección de escuela sabática el hermano. Pero Dios está esperando de nosotros como pueblo. Quiero leer tan solo como ilustración esto, para después seguir con nuestro sermón. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, después de la terminación del templo, cuando Salomón ora a Dios, es contestado por Dios. Y noten ustedes lo que dice Dios. Tener en cuenta esto en un día de ayuno y oración. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 en adelante. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar, para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Decimos amén a esto, hermanos? Amén. El pueblo del pacto, el pueblo que también se enfría, el pueblo que también peca, el pueblo que también tiene cosas que no debiera tener su vida, dice, es perdonado por Dios, pero ese pueblo necesita humillarse. Qué bueno hablar de las cosas que hacemos, qué bueno es contarle a la gente todo lo que tenemos como iglesia, en cuántos lugares estamos, ¿verdad? Y nuestras instituciones. Sí, es muy bueno eso, pero con un espíritu de humildad siempre, y humillado sabiendo que todo esto es del Señor. Hermanos, en una situación como esta, general, no quiero hacer de periodista trayendo datos, no me voy a dar ningún dato, aunque estamos todos asombrados por datos, y más cuando algunos de nosotros tenemos justamente algún familiar que está muy en estas cosas. Sin embargo, hermanos, quiero invitarlos a que pensemos como adventistas del séptimo día, como pueblo de la simiente de Abraham, que tenemos que enfrentar esto, tenemos que vivir esto con esperanza, y una esperanza que tenemos que compartir con otros, que no podemos dejar de compartir, que tenemos
en medio de esta oscuridad, hermanos, en medio de esta oscuridad tenemos, sin embargo, la luz de la palabra de Dios. Y que lo dice el mismo apóstol Pedro, ¿verdad? Que tenemos la palabra profética más permanente, la cual nos alumbra, nos da la luz para comprender las cosas que no se pueden entender de otra manera. ¿Cómo un Dios bueno puede permitir que sus hijos mueran, que ocurran todas estas cosas? Porque si Dios existiera, ya esto lo hubiera solucionado. Así largan rápidamente los que no conocen el pacto, los que no conocen todavía, no han sido alumbrados por esta lámpara, ¿verdad? Ese versículo tan sencillo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que antes, cuando colgábamos cuadritos así en nuestras casas con algún versículo, era el que estaba para que nuestros niños pudieran verlo, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios en este momento, como iglesia, como mundo en realidad, como humanidad, es algo de suma importancia para poder ver, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Cómo termina esto? Más que cómo termina, ¿cómo sigue entonces esto? Hermanos, yo creo que estas cosas no solamente están para poder golpear las mentes y mover las voluntades de los que están allá afuera, de los que no creen, sino que Dios lo hace y permite esto en el momento preciso, cuando su pueblo también debe de tener su momento, cuando su pueblo debe, y lo dice, no lo voy a decir yo, lo voy a leer directamente de la palabra de Dios, cuando en Romanos, el capítulo 13, versículo 11, estamos tomando la Biblia, hermanos, como esa luz que dice que es. En Romanos, capítulo 13, versículo 11. Miren la invitación, miren lo que nos dice. Pareciera, hermanos, no sé si uno se va poniendo demasiado grande o qué es lo que pasa, pero estábamos hablando con uno de los ancianos ayer, compartíamos esto, ¿no? ¿Cómo vamos leyendo la Biblia ahora? Y nos vamos encontrando. Es como si, ocurre como que tomamos la Biblia ahora y miramos hacia atrás. Y a medida que leemos la Biblia, encontramos, claro, esto fue allá, claro. Esto es lo que estamos viviendo justamente. Y eso que sigue más adelante, claro, es para lo que viene después. Pero miren lo que le dice al pueblo. Miren lo que le dice a la simiente de Abraham. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, pero hace tanto que se dice y no vino. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, cada día que pasa, más que pensar nosotros en que es un día más que se demora, pensemos, es un día más que se acerca. Es un día que estamos más cerca de la venida de Cristo. Por eso podemos cantar el himno que hemos cantado. Por eso la palabra de Dios nos dice, en algún momento, la iglesia, el remanente, hermano, la simiente de Abraham, tenía que leer esto. Sí, fue escrito en tiempos de la iglesia apostólica, pero a medida que los años fueron pasando, los siglos se sucedieron y nos acercamos al fin con cosas que desorientan al sentir lo que ocurre. El pueblo de Dios está necesitando humillarse, orar a Dios, buscarlo a Él, pero como aquí dice, sentir que la hora está avanzada. Y eso tiene que llevarlo, movilizarlo. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Hermanos, en realidad me llama la atención palabras que
palabras que hoy se usa en la sociedad y que justamente me hacen pensar, afirmar más las palabras antónimas nuestras, ¿no? Que creemos, en las cuales creemos nosotros. Se habla en el mundo de oscuridad, y acá la Biblia nos dice que es la luz, es la lámpara que está alumbrando. Por otro lado, la gente habla de desesperanza, hasta los políticos, hasta los economistas, hasta todos hoy hablan de desesperanza, ¿verdad? Desesperados. Capítulo 8 de Romanos mismos. Qué maravillosa la palabra de Dios, hermano. Capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Noten, hoy preguntaba el hermano Felipe cuando daba la lección, ¿por qué a veces tienen que sufrir y hasta morir aquellos que son fieles a Dios? Dice, Dios permite. Y ya está señalado aquí en la palabra, lo dice Dios. Me gusta pensar, es Dios el que está diciendo esto. Que aún nosotros podemos estar en estados que podemos gemir dentro de nosotros mismos. Pero noten lo que dice el Señor. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Lo que hoy mira la gente, lo que va a mirar esta noche, ¿verdad? En las estadísticas que se dan de las cosas que ocurren, lo que puede venir, lo que no puede venir, en lo que se ve alrededor, no hay esperanza, hermanos. Dice, no hay esperanza. ¿Entendemos esto, hermanos? No hay esperanza. ¿Pero qué dice? No se ve en lo que acontece, en lo que nuestros ojos observan, nuestros oídos oyen, no se ve esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? No tiene nada para esperar. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, con fe lo guardamos. Estamos esperando lo que todavía no vemos, ¿verdad? Pero que el Señor sí lo prometió. Por eso decimos, siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto, ¿verdad? Porque esperamos ese sonido, hermanos, porque no lo escuchamos todavía, pero sí Dios lo prometió. No vemos todavía, tenemos muchos cuadros, sí, figuras, pero nos se han abierto los cielos y estamos viendo venir a esos ángeles con las trompetas tocando. No, es la esperanza que no se ve, o sea, no la estamos viendo, pero sí la creemos y la sentimos porque a través de la palabra de Dios el Señor lo ha prometido, y como tantas otras cosas, como todo lo que el Señor dice se ha cumplido, Él dice que avancemos así. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el Señor? En cuadros como los que se está viviendo ahora. Estamos leyendo en el capítulo 8, ¿verdad? Versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo digo amén a esto, hermano. El Espíritu Santo interceder con gemidos indecibles. El Espíritu Profecía, Elena de Huay, dice que este interceder del Espíritu no se está contraponiendo con que Cristo es nuestro intercesor, sino que Él actúa en nuestra mente cuando vamos a orar para inspirarnos a pedir, porque tenemos un intercesor, tenemos un Padre que escucha, ¿verdad? Tenemos un cielo que puede darnos lo que estamos solicitando.
Hermanos, no podemos nosotros simplemente cerrar los ojos y los oídos para que no nos haga mal todo lo que está pasando, lo que se dice por ahí. No, hermanos. No, hermanos. No vamos a estar tampoco haciéndonos daño con eso. Pero sí, conocer la situación en que estamos, pero poder ayudar a los demás, poder hablar de la esperanza que tenemos. Miren la fortaleza que encontramos en el Espíritu Santo, que con gemidos indecibles ruega por nosotros. Apreciados hermanos, ha llegado la hora, el momento de o tomamos la Biblia como la palabra de Dios realmente, como que es Dios que nos está hablando, o esto se transforma en una cultura simplemente, ¿no es cierto? Una cultura eclesiástica, una cultura en la cual tenemos un libro, sí, que nos orienta, tenemos al cual acudimos, bueno, sus cosas, podemos conocer la historia del pasado. No, este libro es no nos imaginemos solamente la lamparita ahí para ver un poquito. No, hermanos, es el Señor que nos da la Biblia, que es su palabra, su voz. Él nos está diciendo, es Dios que nos habla, así como leemos en la Biblia que le hablaba al profeta, le hablaba a este hermano, le hablaba al otro en forma directa. Dios nos habla, pero a través de la Biblia. Esto es importantísimo por favor, oremos en este día por la iglesia local, sí, pero por la iglesia administrativa, hermanos. Oremos por la iglesia que conduce, por los hombres, mujeres que tienen que conducir, tomar decisiones. Por favor, tomemos esto como la palabra de Dios. Y qué notable, hermanos, es ir viendo que en la Biblia, Dios nos habla, sí, de la esperanza. Pero, hermanos, nuestra fe va creciendo también cuando leemos en la Biblia, escuchamos la voz de Dios que nos va anticipando las cosas malas que iban a pasar también. Por un lado, Dios nos dice todo lo que Él puede hacer en cuanto a transformarnos, en cuanto a hacernos hombres y mujeres semejantes a Cristo. Pero por otro lado, hermanos, nos habla también de los seres humanos sin Biblia, los seres humanos sin fe, los seres humanos que solamente siguieron sus propios pareceres, la forma en que no solo se iban a enfermar ellos, sino la forma en que iban a producir una decadencia humana en el mundo entero. Qué notable. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Leamos esto, hermanos. Cuando leemos esto, vibremos cuando leemos en la Biblia acerca de Cristo, del perdón, de la salvación, pero vibremos también cuando vemos a ese Dios que nos está anticipando otras cosas malas que ocurren, que va a acontecer, y vemos que sí, que está sucediendo. Tiene que fortalecer mi fe, eso, y creer más entonces en las promesas de Él. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, podemos leer desde el 1 al 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y alguna forma de religiosidad parece que tendrían, ¿no? Que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Hermanos, Dios nos describe que
el ser humano en su naturaleza moral, física, iba a ir decayendo. Iba a ir decayendo. Pero, interesante, ahora se usa la palabra inseguridad. Y notan ustedes cómo empezaron también, cómo empezó el versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No usa la palabra inseguridad, pero me está hablando de inseguridad. Que va a haber inseguridad y cuando dice, en los tiempos postreros. Inseguridad, tiempo del fin, inseguridad, cercanía de la venida de Cristo, hermanos. Y bueno, pero vamos a tener más personal, ¿no es cierto? Y no quiero mirar a nadie, ¿no es cierto? Vamos a tener más personal de seguridad, vamos a tener las fuerzas del orden más ordenadas, vamos a dedicar los presupuestos de los gobiernos más al cuidado de la gente y todo va a mejorar. Pero ¿qué dice el versículo 13? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hasta nos dice que esos problemas el hombre no los va a poder solucionar, hermanos. Entonces, la esperanza verdadera es la esperanza de la venida de Cristo para esto. De ese Dios, hermanos, que es amor, de ese Dios que tiene ese pacto tan amoroso para nosotros, donde Él es el otorgante en el pacto de dar, y nosotros somos los que voluntariamente decidimos aceptar los beneficios del pacto o no. Hermanos, lo que el mundo está necesitando, lo que la Iglesia hoy debe hacer, a su manera, cada uno, y sé que hay muchos aquí que lo hacen, es esto. En Isaías 35 nos dice, es maravilloso, hermanos, es maravilloso realmente encontrar en la Biblia cosas que pueden ser tan aplicables a la vida nuestra de todos los días. Los que tienen niños chicos, los que tienen niños adolescentes, los que tienen problemas de trabajo, los que ya tenemos nuestra edad y nuestras preocupaciones familiares, a lo mejor por algunos nietos, o vemos nuestros vecinos, vemos cómo está el mundo. Y entonces en un mundo así, la Biblia no solo nos está criticando, hermanos, no está criticando, está presentando la realidad. Pero cuando presenta la realidad de la calidad moral y espiritual de la gente, presenta a la iglesia, sin embargo, en lo que tiene que hacer. En Isaías 35, versículo 3 en adelante. Esto está necesitando y oremos para que nuestra iglesia, hermanos, y la iglesia en el mundo entero pueda hacer esto. Versículo 3 del capítulo 35 de Isaías. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. A los que están con las manos cansadas, a los que están que ya se caen, como decimos a veces, están tirados. ¿Qué hay que hacer? Decidle a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y escuchen esto, hermanos, escuchen a Dios que está diciendo esto, versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es maravilloso esto, hermano. Esto no son palabritas que se dicen en un sermón simplemente, ¿no es cierto? Bueno, algo hay que decir, el pastor pasa y sí, tiene que decirnos algo. Estoy usando muchos versículos, tal vez dejando de lado alguna indicación de mi profesor de oratoria, ¿no? Usar poquitos versículos en el sermón
y más comentario. Es que quiero que los hermanos, que ustedes escuchen que es Dios que lo dice, es Dios que está diciendo esto. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas que están endebles. Y qué hermosa descripción de lo que tiene para nosotros. Queridos hermanos, para eso necesitamos, sin embargo, lo que Dios mismo dijo, porque está anotado literalmente lo que Dios le dijo a Salomón, ¿verdad? Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare. Que hoy, el espacio de tiempo de hoy, nos pueda llevar a esto, que sintamos algo, no emocionalismo simplemente, porque cada uno tiene cosas personales que pedirle a Dios, pero que esto pueda llevarnos a saber que la segunda venida de Cristo será una realidad, hermanos, pero una realidad para unos y una realidad distinta para otros. Que nosotros podamos estar preparados por Cristo y con las manos alzadas decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús, amén.